Y si nos bañamos acompañados, no, eso, bueno, eso lo leí en un libro, ¿verdad? Eso, aunque luego ahí decía que no se ahorraba, nada más era más divertido. Entonces al final de cuentas, tenemos ahí la cuestión son cosas súper sencillas que se pueden estar haciendo, ¿verdad? Igual la parte es cierto que el consumo de celulares y muchas cosas nos lleva a la obsolescencia programada a querer estar cambiándolos cada 2 años, pero hay ciertas cosas como son los refrigeradores y los aires acondicionados, etcétera, que eso sí vale la pena cambiarlos si tienen más de 8 años. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías con inverters, con eficiencias mucho más altas, van a hacer que se paguen. Entonces, curiosamente ahí sí tenemos, bueno, el hecho de sacar algo que ya fue producido con recursos naturales, eficiencia, hay que disponerlo adecuadamente porque naturalmente los gases con lo que se enfría son gases de efecto invernadero, sobre todo si tienen más de 15 años. Entonces hay que hacerlo de una manera adecuada, pero eso reduce, o sea, como les digo, en la casa pusimos focos fluorescentes, en ese entonces todavía hace 10 años los LEDs eran impagables, todavía son caros, pero ya se están volviendo más normales. El poner el hecho de tener ventanas en todos lados para que pueda haber iluminación sin tener que prender focos, el hecho de poner el refrigerador y los aires acondicionados de alta eficiencia. Y luego viene la parte de cómo usarlo, ¿sí? Porque una cosa es el uso eficiente de energía y el otro es el uso inteligente de energía. Pues ya hablábamos de dejar prendido la luz en el garage, ¿verdad? O salirnos y dejar la luz prendida en la oficina o en el cuarto, pues eso no tiene ningún sentido, hay que ir y apagar, ¿verdad? O sea, conseguir. Yo digo, todos tenemos apagadores digitales en nuestra casa, ¿verdad? O sea, agarras el dedo y apagas. Entonces, es digital. Entonces, al final de cuentas, tienes ahí la oportunidad de estar haciendo las cosas como deben de hacerse y no nada más, o sea, eficiencia es en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Pues hay muchísimas cosas que podemos hacer y a veces no son tan complicadas, simplemente tenemos que echar la vista atrás. Yo les invito a quienes utilicen, por ejemplo, las secadoras para secar la ropa, que hay una tecnología que se llama la del sol, que ya que somos regios y que somos regias, pues que intentemos a lo mejor durante una semana o un mes pues no utilizar las secadoras, que pongamos a secar la ropa al sol y vayan, o a la sombrita, porque es del aire, para que no se vaya el color, y van a ver cómo se reduce enormemente la tarifa de gas, ¿no? Por otro lado, cuando hablabas, pues tenemos sensores de movimiento que pueden hacer que en un momento determinado pues enciendan las luces, no hace falta que esté todo. Y les invito a los alumnos que cuando nos vean a los profesores que nos vamos de nuestras oficinas y dejamos las luces encendidas, solo para que se crean los jefes o desde fuera de que estamos en la oficina cuando no estamos, pues que nos regañen y que nos digan simplemente, oye, fui a su oficina y no la encontré, pero me extrañó porque la luz estaba encendida. Entonces vayamos educándonos poco a poco. A menos de que trabajes en el CES, porque ahí no hay apagadores individuales. A no ser que trabajemos en estos edificios inteligentes. Sí, bueno, pues ya con la última pregunta por mi parte, y a ver si nos queda algo de tiempo para que pregunten ustedes, y entre ustedes también se pregunten. Doctora Pilar Rodríguez, va la difícil, al final. ¿Qué retos y oportunidades se tienen en las ciudades mexicanas con relación al objetivo 7 de desarrollo sostenible al año 2030, que plantea una energía asequible y no contaminante? Bueno, yo quisiera abordar aquí la respuesta a esta pregunta en dos niveles, en un nivel macro y en un nivel micro. En el nivel macro, y con la pregunta que me hizo doctor al inicio, que tiene relación con el impacto ambiental asociado al uso de la energía, yo mencionaba que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades y en el país es que seguimos dependiendo
de los combustibles fósiles en más del 75% para la generación de energía eléctrica. Entonces, si queremos una energía sostenible, la Organización de las Naciones Unidas la define como una energía que sea más limpia, que sea más accesible y que sea más eficiente. Entonces debemos de cambiar las fuentes por fuentes más limpias para las energías, digamos, de las que utilizamos o las que consumimos en nuestras ciudades. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo hacer esa transición de combustibles fósiles a energías renovables y a energías limpias, que al menos en México, en la ley de la industria eléctrica se cataloga como energía limpia a la energía nuclear, por ejemplo, y a la energía que proviene de la cogeneración eficiente? Pues se debe de apostar precisamente a utilizar más estas energías renovables, ¿sí? Y eso en un nivel macro, ¿cómo lo logramos? Pues lo logramos con política pública, como lo mencionaba atinadamente la maestra Julieta. Necesitamos una política pública que nos ayude a fomentar el uso y a cambiar esa matriz energética que tenemos en nuestro país. La reforma energética, que es de 2013, independientemente, y no es tema de discusión en esta mesa, si podemos estar de acuerdo con la reforma o no, pero en los temas relativamente concretamente en situación de energías renovables, sí fue una reforma que trajo mecanismos muy importantes para incentivar este tipo de energías. Y yo me voy a referir a dos concretamente: los certificados de energías limpias establecidos en la Ley de Transición Energética y las subastas eléctricas de largo plazo que se establecen en la Ley de la Industria Eléctrica. Solamente para comentar con lo que se refiere a la Ley de Transición Energética, no sé si sepan aquí en esta sala que en esta ley se establecen objetivos cuantitativos que tiene el país para transitar energías limpias. Al año 2018, la participación mínima de estas energías en nuestra matriz energética debe de ser del 25%, o debió ser porque ya pasó el año, del 25%, al 2021 del 30% y al 2024 del 35%. El gran reto es cómo vamos a lograr esta transición y alcanzar precisamente esta meta, que también va vinculada con los cumplimientos que México tiene en tratados internacionales, en el Acuerdo de París, para reducir nuestras emisiones y cumplir con este tema del cambio climático. Y como mencionaba, pues una de esas formas pues es transitar estas energías renovables. Las subastas eléctricas de largo plazo, que se realizaron 3 en el país, fueron muy exitosas. Tan exitosas que la última subasta, que se realizó en el año 2017, México tuvo los precios promedio más bajos a nivel internacional de energía eólica y de energía solar en el mundo. ¿Sí? Para energía solar el precio fue de $20.57 megawatt hora, y para energía eólica por debajo de $20 megawatt hora. Entonces eso hizo pues que llegaran al país inversiones para este tipo de energías, que se crearan pues muchos proyectos de este tipo de energías. Por supuesto también podemos discutir los impactos ambientales y sociales que también generan los proyectos renovables, no solamente los proyectos basados en combustibles fósiles, pero les puedo decir que sin tocar Oaxaca, ¿verdad?, que es asunto aparte, con la energía eólica y los proyectos eólicos en este estado, yo que personalmente me dedico en la consultoría a hacer evaluaciones de impacto social, principalmente energía solar. La energía solar es una energía que, al menos en los estados que yo he colaborado con estos proyectos para estas evaluaciones, la gente lo recibe bien, recibe y asocia la energía solar como una energía buena, como una energía natural, como una energía que no genera tantos impactos ambientales y que de alguna forma la gente lo recibe bien. Bueno, y en todo esto, ¿qué necesitamos? Como decía, entonces una política pública. Ya tenemos esta reforma que en su marco legal no se ha cambiado,
seguimos teniendo los instrumentos que nos han brindado las leyes, los reglamentos, la regulación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos continuidad en lo que ya se venía avanzando. Si las cosas funcionaban bien, pues yo considero que hay que continuar con lo que ha funcionado bien, independientemente de ideologías partidistas. El problema es cuando la política se rige por ideología, digamos. Si hay algo que ha funcionado bien, hay que seguirlo implementando, y si está mal, pues hay que cambiar lo que no está funcionando, ¿verdad? Y darle una nueva dirección. Y a nivel micro, es decir, ya a nivel del ciudadano, pues además de todas las recomendaciones muy buenas que nos ha dado aquí el doctor Bremer, y que yo las aplaudo, y que yo también personalmente en casa he implementado varias y me han funcionado, creo que también algo importante y que está teniendo mucho éxito es la generación distribuida, y que es precisamente el tema, como el doctor Bremer decía, yo no requiero, por todos los cambios que he hecho en mi casa, pues de instalar paneles solares, ¿verdad? Pero habrá personas que sí quieran instalar paneles solares para poder disminuir el costo de su tarifa, del recibo de luz, etc. Y creo que también la reforma dio los elementos para que podamos como ciudadanos pues cambiar, y creo que es un mecanismo probablemente mucho más rápido a nivel individual para transicionar energéticamente, lo que es la generación distribuida. De hecho, de acuerdo con cifras de la CRE, al año 2018 se tenía una capacidad instalada de casi 700 megawatts y más de 95,000 contratos de interconexión firmados, ¿verdad?, para esta generación distribuida en el país. Podríamos pensar que es muy poco, ¿verdad?, pensando en la cantidad de millones de hogares que hay en el país, pero sí es un avance, y de acuerdo con proyecciones de la CRE se espera que al año 2023 se puedan llegar a más de 690,000 contratos. Entonces, creo que esta sería una forma, digamos, rápida de poder como ciudadanos también contribuir a esa transición energética, y por supuesto pues hay más áreas de oportunidad en transporte, en eficiencia energética, en nuestros hogares, en el manejo que hagamos de nuestros residuos, etc. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que un verdadero placer. Todavía nos quedan 12 minutos. Entonces, no sé si alguien del público quiere preguntarnos algo. Tenemos una